Ay, bueno, ya es domingo. Supongo que puedo ver un poco de YouTube. Y como siempre, creo que puedo ver un poco de Genshin. Vamos a buscar al bueno de Rankaiser. Veamos. ¿Y qué tiene acá? El arma, banners, el canal. La forma correcta de gastar tu resina. Bueno, tampoco era necesario. 7 personajes que toda cuenta necesita. Deja de sufrir con esto. ¿Qué carajos? Bueno, antes no era así. Dios. Bueno, no importa. Vamos a buscar al Games and Chill. Uf, él siempre sube muy buen contenido de calidad. A ver. Bueno, banners. ¿No hay algo más refrescante o algo? Las 10 decisiones que arruinarán tu cuenta. Otra tier list, pero si recién empezó el año. ¿Cómo arreglar tu cuenta? Dios, todos quieren que arregle mi cuenta. Tanto se preocupan por mí. Pero si tengo una cuenta deliciosa yo. Vamos a buscar a Mordex. Él siempre sube un contenido. ¡Ta madre! Más leaks, pero a mí no me gusta. Eso filtrado es oficial, se acabó. Banners. No. Vamos a buscar al Mario Destroyer. Él es muy original con su contenido, tanto así que... más abismos. Pero si antes subía contenido muy variado como este... ¿Y ahora por qué hay 6 videos del abismo? ¡Qué maldita mierda! Rankaiser, sácame de esto. Tú debes saber algo. Fin del canal. Fua. Nunca creí que terminaría hablando de este tema con este tipo de video. Pero realmente era algo de lo que sí quería hablar en un principio. Me terminé convenciendo a mí mismo. Vaya, qué desgraciado que soy. Y sí, voy a hablar de Genshin. Un juego que ha sido muy polémico en los últimos... exactos 6 años. Sobre todo por 2 cosas. Su comunidad y sus creadores. Y es que, a ver, solo piénsenlo. ¿No creen que todo esto se hizo repetitivo? Y no solo me refiero al contenido en sí, sino a la aburrida y monótona forma en la que nos trata el juego. Y no quiero que me malinterpreten. Yo amo este maldito juego, y es una de las mejores obras de arte que he visto. Pero lamentablemente está dirigido por una empresa que seguramente quiere más inversión para la milicia china o el armamento nuclear. Pero hombre, esto no solo se queda en eso. Claro que el contenido tiene que ver, de ambas partes por supuesto. El juego cada vez saca versiones más de relleno, pero no solo relleno de contenido basura, sino relleno de personajes que power creepen al anterior en menos de 2 horas. Sí, te estoy viendo a ti, Natlan. Y a ver, te pongo el siguiente ejemplo. Imagina que quieres invertir tu dinero en el banco al frente de Avenida Monsenhor Leônidas Proano. Y el banco cada mes y medio te devuelve un 2% de lo que invertiste. Pero la maldita inflación incrementa en un 30% mensual. Pues a chuparla, porque Genshin es igual. Solo que el banco son los personajes que consigues, la devolución son las protogemas que consigues con tus personajes, como en el abismo, el teatro o lo que sea, y la maldita inflación es la cantidad inconsumible de personajes que viene en cada nación. Y solo hablo de los 5 estrellas, porque si arriesgas todos los ahorros de tu vida por uno de 4 estrellas, créeme que vas a quedar más vacío que el cartucho de mi abuelo en las costillas de mi tío. Ey, pero esto no queda aquí. Para que te des cuenta que cada vez incrementan los personajes y se disminuye el contenido, solo mira un canal de cualquier Genshinero. El contenido parece copiado uno del otro, y es que no hay de dónde más sacar que de sus directos. Y no me malinterpreten,
no los estoy infravalorando. Al contrario, los alabo por la agresiva creatividad, que lo tengo que decir así, que tienen para repetir el mismo contenido sin que sea jodidamente aburrido. Ya saben a qué me refiero. La cantidad absurda de personajes ha hecho que los youtubers solo saquen guías y guías y guías y guías y constantes guías. Absolutamente todos los canales, si se dan cuenta, del mismo personaje, que seguramente durará unos 2 o 3 meses sin que sea power creepado por el siguiente. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Por favor. ¿Qué somos? ¿Maricones? Para los que no terminen de entender, el juego está llegando a un pico extremo, en donde nos obligan a trabajar como sus malditas ratas. Y no lo dejo, pues porque me gusta, jeje, sí, soy masoquista y qué. El problema es que la gran falta de contenido original en el juego hace que la gente deje de disfrutarlo como se debe. Y no voy a ser condescendiente con el mismo. Se ha vuelto una basura. Cada vez que veo un nuevo video en YouTube, siempre espero encontrarme con algo nuevo, algo refrescante, algo otorrinaringologante. Sí, lo sé, no existe esa palabra, pero quería decirlo para sonar, no sé, basado algo a la mierda. Pero poco a poco me encuentro con contenido cada vez más absurdo. Y con absurdo me refiero a videos de hace 4 meses resubidos con 2 o 3 palabras distintas acerca de cómo usar mi resina, mora o protogemas, o las típicas builds de personajes actualizadas y el obvio y típico video de cada youtuber, el cual reconocerán con solo oír. Tu personaje que debes sacar, si no tu cuenta se vuelve una putísima mierda. Y les voy a ser sincero, yo entiendo que hagan esto. Sí, y fuera de eso, si yo fuera youtuber de Genshin, fuera mucho peor. ¿Cómo instalar el mod de Rule 34, Varesa Face City, Squid y Scofield? Hace unos días vi un video de Rankaise, el cual hablaba acerca de que la falta de contenido puede hacer que él abandone su canal. Pero yo creo que no solo le va a suceder a él, sino a varios youtubers. Algo así sucedió con uno de mis favoritos, Games and Chill, con su canal llamado Lives and Chill, el cual lo desapareció como a los niños en el estado de Aguascalientes, y creó un nuevo canal de un juego que sí que es más variado en contenido, Gacha and Chill. Y esto le pasa a cualquier youtuber de este juego, como Putupao, Rankaise, Mordex, Tana, y etcétera, etcétera. Bueno, después de esa transición todo culerísima, quisiera culminarme con este tema, ya que el juego en la actualidad está bien, sobre todo porque no hay todavía ese factor que termine asesinándolo brutalmente. Y también porque ahora el juego se encuentra en uno de los momentos más históricos de lore que pueda haber. Es literalmente gráficamente cine, pero al paso que va con todos los contenidos como eventos, personajes, modos de juegos y hasta la misma historia, un día puede llegar en el cual ya no tenga nadie a quien le guste el juego. Y a ver, obviamente no busco convencer a nadie de nada, porque no estoy haciendo un video para poner a la gente de 2 lados distintos, sino que hablo de una realidad que poco a poco se irá cumpliendo. Y no porque yo lo diga, sino porque así lo dicen las estadísticas. Estadísticas de Guanajuato, porque aunque pudieran crecer mucho más como empresa, parece que prefieren quedarse como están. Y si van a venir a decirme, ay, Anex, es que hay 1000 jugadores que dijeron que el juego se mueve por 50ª vez. Bueno, pues que me la ayuden todos, porque no estoy hablando de que el juego muera. Yo hablo de que va a morir la esencia que tiene y que tuvo en su momento. Ahora, que un día Genshin muera como tal, probablemente no, ya que cada vez nacen más niños, crecen y verán este juego. Pero, ¿cuánto va a durar el gusto al juego? Pues nada. Y el juego solo va a mantenerse porque hay gente pasajera que lo jugará constantemente hasta que lo abandone en 2 o 3 días.
Bueno, y para finalizar, ¿ustedes qué opinan? Pónganlo en los comentarios porque me estoy muriendo de hambre y necesito una comunidad sólida. Por favor, necesito mantener a mi familia. Al fin y al cabo, esto es solo una perspectiva mía, y tampoco es como si todo fuera para mal, solo mira a los de Play 4 y ya se liberaron de su sufrimiento. Señor, eso es en la próxima actualización. Y eso a mí que me importa, lágate de aquí. Bueno, gente, llegamos a la parte de los saludos, pero como nadie me conoce ni en mi alcantarillado, pues entonces pasaré a pedirles que se suscriban para un día ser famoso y destronar a Elon Musk de su mandato. Denle like para que el video parezca que está bueno de verdad y dejen su comentario. Y si en la próxima no nos vemos, nos veremos en el próximo. Adiós.